¿Se han preguntado en la actualidad qué produce realmente El Salvador? Un país que alguna vez fue símbolo del café. Hay otros sectores que han surgido con el paso de los años. Según datos del Banco Central de Reserva, hasta enero del 2025, El Salvador exportó 545 millones de dólares, pero importó 1.447 millones de dólares, por lo que el déficit en la balanza comercial fue de 901 millones de dólares, mientras que en ese mismo mes ingresaron 677 millones de dólares en remesas. Las maquilas, por ejemplo, producen sin descanso, pero la riqueza no se queda aquí. Exportamos azúcar, camisetas, plástico, algunos productos electrónicos. Aún así, la balanza comercial sigue en rojo. Entonces, ¿de qué vive este país? ¿Qué es lo que produce, exporta? Desde el 2014, el país vendía al mundo poco más de 6.000 millones de dólares y 10 años después, la cifra sigue casi igual. Entre el 2018 y 2021, los montos rondaron en esa cantidad, 6.000 y 6.600 millones en exportaciones. El Salvador se quedó produciendo lo mismo, pero en menores cantidades: café, azúcar, textiles, plástico. Sectores que sostienen estas estadísticas, pero no han transformado la realidad del país. Y lo paradójico es que después de tantos años, el primer lugar sigue siendo el mismo: las maquilas. Una industria que sí da trabajo, pero no construye futuro. En cuanto a los productos más exportados, las camisetas y camisetas de punto encabezan la lista con 381.9 millones de dólares, seguido de los suéteres con 295.2 millones, artículos para transporte o envasado con 241.9 millones y el azúcar registra 198.8 millones en exportación. Los textiles siguen siendo actualmente el caballo de la fuerza exportadora salvadoreña, desde que en los años 90 comenzaron a establecerse las zonas francas y las plantas de ensamblaje dirigidas al mercado estadounidense. El Salvador se especializó en el corte y la confección y exportación de prendas de vestir. Con el tiempo, este sector, las maquilas, logró posicionarse como los principales en el renglón exportador industrial, absorbiendo miles de empleos y recursos. Entre estos, camisetas, suéter, ropa interior, todo este tipo de productos. Para 2024, las exportaciones de las maquilas alcanzaron aproximadamente 2.090 millones de dólares, lo cual representó aproximadamente el 30% del total de las exportaciones industriales de ese año. Las maquilas no solo enfrentan una competencia más barata, cadenas de suministro más cortas, sino también a mercados que ya no consumen como antes. Y aunque no es exclusivo de El Salvador, en otros países de la región también se ha reportado cierre de maquilas y despidos por el bajo consumo de este tipo de prendas en otros países. Durante los últimos años, la industria del plástico se ha consolidado como uno de los pilares silenciosos de la economía exportadora salvadoreña. Este sector, que incluye desde empaques flexibles hasta envases industriales y artículos de uso doméstico, generó más de 500 millones de dólares anuales en exportaciones y llegó a representar hasta el 8% del total nacional. A pesar de una leve contracción en el año 2023, el ramo mostró una rápida recuperación para el siguiente año, reafirmando su peso en la balanza comercial. Su relevancia no radica solo en la diversificación de productos y el valor agregado industrial, sino también en la integración regional que mantiene con mercados como Guatemala, Honduras y los Estados Unidos, donde los plásticos salvadoreños se han posicionado en buena parte por tener una calidad y competitividad. La caña de azúcar, camisetas, envases de plástico, suéteres y papel higiénico son los 5 productos que representan el 27.1% de la canasta exportadora de El Salvador. Además, El Salvador encabeza la lista de proveedores de papel higiénico para América Latina, lo que ha hecho se obtengan 116.3 millones de dólares de este producto. Añadido a este sector, también el papel higiénico. Curiosamente, El Salvador produce bastante papel higiénico. Es uno de sus productos estrella en este rubro y es uno de los más grandes exportadores de este a varios países del mundo. Aunque no es una industria grande, sino pocos productos, pero se han posicionado y es un fuerte productor el país de papel higiénico y derivados para otros países. En El Salvador, donde un sector manufacturero impulsa buena parte del empleo formal, la industria del plástico y el papel higiénico se erige como un componente estratégico del aparato exportador nacional. Y en la parte agrícola, lastimosamente, hemos estado mal desde hace muchos años. Pero como todo mundo sabe, poco residual. El café
y la caña de azúcar fueron los símbolos más reconocibles de la agricultura salvadoreña. Motores de una economía que en el pasado dependía casi por completo de estos productos. Aunque hoy su peso ha disminuido frente al auge de la manufactura, ambos productos siguen ocupando un lugar más o menos decente para el comercio exterior. Según el Banco Central de Reserva, entre enero y julio de 2025, las ventas al exterior del café sumaron 137.56 millones de dólares, un incremento de 41.3 millones frente al mismo periodo de 2024, cuando las exportaciones cerraron en negativo por la caída en los precios internacionales. En los últimos 3 años, las exportaciones conjuntas de café y derivados de la caña de azúcar han rondado los 300 millones de dólares anuales, equivalente a cerca de el 5, 6, casi el 7% del total nacional. En 2023, la caña de azúcar generó más de 183 millones de dólares, mientras que el café aportó más de 160 millones de dólares. Reafirmando de esta manera su papel como los principales cultivos de exportación del país. Más allá de las cifras, ambos sectores mantienen un profundo impacto social. Miles de familias rurales dependen de estas cosechas y su cadena de valor que sigue conectando el campo salvadoreño con mercados tan diversos como Estados Unidos, Alemania, Japón. El gobierno salvadoreño ha hecho esfuerzos para seguir posicionando estos productos porque son los más fuertes que tiene actualmente el país, abriendo mercados en otros países a nivel global. Y aunque ya no dominan las estadísticas, el café y la caña de azúcar continúan siendo un reflejo vivo de la identidad productiva y la historia económica de El Salvador. Y curiosamente, un rubro que ha ganado bastante terreno es la industria de los servicios de centros de contacto, call center. Y la tercerización de procesos empresariales ha comenzado a adquirir visibilidad en El Salvador como un nuevo pilar exportador. Obviamente no es un producto, sino un servicio. Hablamos de la industria de los servicios empresariales a distancia, mejor conocida como call center, la cual se ha convertido en un boom en El Salvador. Con Sites, compañía multinacional que tiene 13 años ofreciendo empleo. Actualmente cuenta con 4 edificios que albergan al menos a 3.700 empleados. Según varios estudios, esta nueva industria generó en el 2024 más de 500 millones de dólares en exportaciones de servicios. Este crecimiento refleja que en El Salvador ya no depende únicamente de bienes físicos ni de industrias tradicionales, sino que avanza hacia la exportación de talento humano, capacidades bilingües obviamente y centros operativos para mercados internacionales. Se estima que más de 12.000 nuevos empleos fueron creados en el sector del 2024, lo cual también subraya el carácter emergente y dinámico de esta rama del comercio exterior. Aunque los servicios de call center aún no igualan el valor de las grandes manufacturas o bienes agrícolas, su aportación es creciente, clara y evidente. Y también en años recientes se ha comenzado a desarrollar un nuevo frente dentro de la economía exportadora, la industria de los equipos eléctricos o electrónicos. Aunque todavía representa una fracción muy modesta, alrededor del 5% del total de las exportaciones, las ventas ya superan los 300 millones de dólares. Y este leve crecimiento refleja un cambio estructural hacia la manufactura de mayor valor agregado. Este rubro abarca entre cables eléctricos, conectores, transformadores, hasta partes para aparatos electrónicos, dispositivos de audio y materiales de telecomunicación. Muchos de ellos ensamblados en zonas francas con destino principal hacia los Estados Unidos. Este todavía es un sector bastante pequeño en comparación con los textiles, el plástico y el papel, pero su sola presencia señala que es una tendencia más a la diversificación productiva. Un país que despacio ha comenzado a transitar del modelo agroindustrial tradicional hacia uno un poco más tecnológico y competitivo. Y todo esto nos lleva a una conclusión anticipada, que El Salvador mantiene un profundo desequilibrio comercial, que importa muchos productos más de lo que produce, es decir, más de lo que vende hacia afuera, generándose un déficit superior a los 9.000 millones de dólares. Esta brecha estructural deja evidencia de una dependencia crónica de los bienes importados, principalmente comida. A nivel macroeconómico, este desbalance obliga a depender de las remesas que vienen del extranjero. En esencia, el déficit comercial es uno de los síntomas más claros de la fragilidad productiva nacional y de la urgencia por fortalecer su capacidad exportadora del país, los productos o servicios que sean.
Desde el 2021, las exportaciones registraron una buena recuperación después de la pandemia, más de 6.600 millones de dólares. Se calculó que se recuperó el 30% después del cierre nacional. Posteriormente, las cifras se han estabilizado manteniendo un déficit de producción. Recientemente, el gobierno salvadoreño ha desplegado una estrategia orientada a diversificar su base productiva y ampliar los mercados de exportación mediante políticas de atracción de inversiones y modernización comercial. El objetivo, posicionar al país como destino competitivo en sectores de energías renovables, manufactura avanzada y tecnología. Y también se busca facilitar más el comercio interno y externo, es decir, exportaciones, para poder reducir costos y tiempos en las operaciones de exportación y poder incentivar a la gente a tratar de vender más afuera del país. Asimismo, se ha creado la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, Invest. Esto marca un paso institucional para captar capital extranjero orientado a la producción con valor agregado. Estas iniciativas se complementaron con reformas regulatorias destinadas a mejorar el clima de negocios y fortalecer la productividad industrial. El Salvador arrastra desde hace décadas un problema estructural de baja productividad y limitada capacidad exportadora. Una condición que ha impedido al país generar suficiente divisa mediante su propia producción. Esta debilidad no es nueva. Responde a una economía históricamente dependiente de pocos rubros: textiles, café, caña de azúcar y más reciente los plásticos y papel. Pero no ha evolucionado hacia cadenas de valor mucho más complejas. Aunque el gobierno actual impulsa estrategias para diversificar estas industrias, principalmente la energética, y abrir nuevos mercados, los resultados aún son incipientes. En la práctica, el déficit comercial persiste y el equilibrio externo del país se mantiene principalmente gracias a las remesas del exterior. Pero saque su conclusión, deje su comentario, qué es lo que opina, cuál es su experiencia, qué es lo que conoce de esta temática. Muchas gracias por llegar hasta el final. Cuídese y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.